A ver, les damos la bienvenida entonces a la tercera sesión del ciclo de presentaciones a Interac, con David Ágreda y con Iván Lazo como facilitadores. El caso de éxito que ellos nos van a presentar es el proceso automatizado del sector salud. Adelante con la presentación. Muchas gracias, Lucía, y a todos los participantes que se reúnen en esta sesión. Comentar, mi nombre es Iván Lazo, hago parte del equipo de Interact Solutions, somos una empresa brasileña que llevamos ya 24 años en el mercado trabajando con tecnologías y soluciones de gestión para diferentes niveles y tipos de empresas, diferentes sectores, diferentes necesidades en diferentes lugares de América Latina. Ya, la experiencia por aquí de mi parte son casi 10 años dentro de la empresa y con David estamos trabajando hace 4, casi 5 años dentro de Interact, ¿no? Entonces, antes de contextualizar y entrar en el detalle del caso, para nosotros es importante presentar un poco de quién es Interact, para las personas especialmente que se encuentran por primera vez en este BPM Showcase o es la primera vez que conocen o escuchan de nosotros. Somos una empresa brasileña, como mencionaba, estamos hace 24 años en el mercado, desde 1999, y trabajamos con procesos en diferentes vertientes. Tenemos una suite tecnológica con la cual trabajamos toda la parte de diferentes módulos. Uno de los módulos es efectivamente una VPMS, trabajamos con un VPA, pero tenemos diferentes niveles, diferentes módulos que atienden soluciones de gestión específicamente, ¿no? Entonces, mencionar que dentro de la organización somos una empresa con 150 colaboradores, entonces una empresa ahí, de un porte interesante. Trabajamos con diferentes socios a nivel de distribución en Brasil y en América Latina. Entonces nuestro nivel de abordaje es a nivel local de mercado. Entonces en algunos clientes hacemos una negociación, una prospección directa y en otros trabajamos con aliados estratégicos que están presencialmente dentro de la ciudad o del país dentro del cual el cliente se encuentra a nivel de Interact también. Entonces, mencionar que tenemos unidades propias dentro de Brasil, como bien lo mencionaba, y nos encontramos distribuidos en diferentes países de América Latina, ¿no? Brasil es nuestra casa matriz. Yo les hablo desde aquí, Lajeado, es una ciudad cerca a Porto Alegre, muy al sur de Brasil, y David nos acompaña hoy desde Lima directamente. A nivel internacional, la empresa trabaja hace 13 años en el mercado internacional y tenemos clientes en diferentes sectores, en diferentes líneas de negocio, a nivel de necesidad, ¿no? Y cuando hablamos nosotros en Interact a nivel de procesos, lo que nosotros siempre queremos transmitir es que Interact es mucho más que un software, es mucho más que tecnología. Nosotros trabajamos con proyectos de procesos, trabajando todo el ciclo de gestión por procesos. Entonces, trabajamos sí con tecnología, pero previamente hacemos todo un levantamiento, un análisis de procesos. Trabajamos específicamente con rediseño de procesos, análisis de procesos, role playing según la necesidad que demanda cada negocio, cada empresa, cada cliente, para adoptar las herramientas, las buenas prácticas al panorama que nos encontramos dentro de la organización, ¿no? Más allá de hablar un poco de las definiciones propias de BPM, lo que nosotros queremos destacar justamente es cómo Interact en ese abordaje que lleva sobre los proyectos, busca o trabaja muy estrechamente con lo que sería el alineamiento estratégico. Entonces, ese es uno de nuestros grandes diferenciales cuando hablamos de Interact. Nosotros, por trabajar en una suite, por trabajar tecnología basada en buenas prácticas, conseguimos que los procesos que se modelan o los procesos que se automatizan consigan responder directamente con los resultados de la planificación estratégica. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros estamos hablando de un proceso de compras, que es un proceso que se suele usar mucho dentro de las demostraciones, dentro de los ejemplos, ese proceso, por más que se optimice, por más que tenga
un resultado mucho más próspero o benéfico después de haber aplicado la tecnología, debe estar directamente relacionado con objetivos de la organización, ¿no? Es una de las primeras premisas que tenemos nosotros cuando identificamos un proyecto de BPM, identificar cuál es el proceso, los procesos que están directamente alineados con la estrategia. Entonces, haciendo o continuando con este ejemplo del proceso de compras, si yo optimizo ese proceso de compras con automatización o no, la empresa de qué manera se está beneficiando, cómo yo cuantifico ese beneficio. Estoy reduciendo los tiempos para la ejecución de ese proceso, desde que se hace la solicitud hasta que esa solicitud efectivamente llega a la persona que ha requerido. Estoy disminuyendo los costos de operación, estoy consiguiendo entregar un mejor servicio a ese solicitante, a esa persona que efectivamente está requiriendo el producto o servicio. Estoy consiguiendo controlar unidades de negocio, partidas arancelarias, presupuesto. Entonces, son esas preguntas a nivel de ejemplo que nosotros causamos o cruzamos con todo el análisis de procesos, porque efectivamente automatizar un proceso por automatizar es benéfico a nivel de tecnología, pero necesita sin duda estar alineado o estar soportando frente a las esferas estratégicas, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes diferenciales que nosotros como Interact trabajamos en esa visión holística. Nosotros a los procesos le integramos todo el análisis de riesgos, todo el análisis de proyectos, la parte de hallazgos o no conformidades sobre los procesos, alineamiento a nivel de indicadores, a nivel también de estrategias o de lo que sería toda la parte de resultados, como bien lo mencionaba. Y dentro de la suite, de Suite SA, que es el nombre de nuestra solución tecnológica, tenemos diferentes módulos que soportan esa gestión por procesos. Tenemos gestor documental, la BPMS, la BPA, trabajamos integrados con el RPA para hacer una gestión muchísimo más amplia, caminos de lo que sería una hiperautomatización y sin duda, siempre estamos muy próximos con un envasamiento bastante fuerte con todo el ciclo de mejora continua, con todo el ciclo de gestión por proceso, ¿no? Que en este caso mostramos un poco sobre las diferentes fases que permean o se describen a nivel de gestión por procesos en el CEBU versión 4. Reforzar el tema que en Interact trabajamos muy fuerte con la gestión corporativa, entonces uno de los procesos que generalmente más se trabaja cuando un cliente está iniciando su caminar hacia una orientación de procesos para gestión por procesos es la gestión de los mismos procesos, es decir, cómo se solicitan nuevos procesos, se solicita reestructuración de la estructura organizacional, quién puede pedir un nuevo proceso, quién puede pedir automatización de un proceso, de un procedimiento, de un subproceso. Entonces, a eso nosotros le llamamos una gestión corporativa de procesos, que es solo uno de los elementos, tiene muchísimas más aristas y de nuevo, siempre tomando como referencia la cabeza organizacional, es decir, la estrategia. Cómo lo que se está haciendo a nivel de operación, a nivel más táctico, contribuye para las demás esferas o para los demás niveles que la organización se ha propuesto o ha decidido embarcar, ¿no? Mencionar algunos temas sobre las tecnologías que trabajamos, los vamos a ver luego un poquito en detalle. Trabajamos toda la parte de generación de informes, sea en PDF, en Excel, Analytics, trabajamos con mapa de calor, simulador, análisis BAM, entonces todo eso está presente dentro de la herramienta. Gestionamos lo que sean los análisis de los procesos, análisis previo a un diseño de procesos y también análisis en la ejecución de los procesos, sean estos más documentales o procesos automatizados. Y dentro de la automatización entramos con lo que sería la estructura más técnica, con un modelado a nivel de BPMN 2.0. Tenemos toda la notación
dentro de la plataforma. Sabemos, o por lo menos dentro de la experiencia aquí con diferentes proyectos en América Latina, sabemos que la notación es muy rica para documentar los procesos. Ahora, cuando se deben automatizar, es interesante identificar cuáles son los elementos que efectivamente se van a usar, ¿no? Para no hacer de la notación BPMN un fin sin un medio, es decir, que la notación BPMN nos sirva como un facilitador, nos sirva como un eje de formalización de los procesos y que no se convierta en el objetivo final, ¿no? Que un proyecto de procesos no se convierta en llegar a un modelo BPMN y sí que el modelo BPMN sea la transición para mejorar el proceso, controlar los resultados, entender cómo las personas interactúan y naturalmente cómo se está entregando más valor a el cliente y a los diferentes stakeholders. Dentro de la solución, trabajamos de forma estructural lo que sería el repositorio de procesos a nivel documental, a nivel conceptual y también sobre los procesos automatizados. Sabemos que a nivel de repositorio de procesos se definen algunos lineamientos a nivel de BPMN y como es natural, dentro de un proceso automatizado, es fundamental gestionar qué va bien y cuándo las cosas no operan según las reglas de negocio, es decir, cuando eventualmente se pueden tener errores, sea por integración, por ejecución de usuario o algunos eventos inesperados que como es natural suceden eventualmente a nivel de tecnologías. Un punto que a nosotros nos gusta destacar muchísimo y que es una herramienta que usamos en todos los proyectos de BPM, de procesos, es el simulador, la simulación de procesos. Esta herramienta es muy, muy potente porque no necesitamos tener un proceso automatizado para conseguir hacer la simulación, ¿no? De hecho, en las buenas prácticas se sugiere que la simulación sea una de las etapas previas para validar oportunidades de mejora o aplicar lo que sería el what if, ¿no? ¿Qué sucede si aplicamos este cambio en el proceso, este ajuste de recursos, esta incorporación de regla de negocios? Entonces, dentro de la herramienta conseguimos trabajar este abordaje teórico de una forma práctica, sin necesidad de hacer un role play, que tampoco es algo malo, de hecho también se trabaja, solo que en este caso conseguimos de hacerlo de una forma mucho más sistematizada, mucho más ágil y que nos permite generar datos efectivamente en tiempo real. Nuestra solución, hablando de toda la parte de tecnología, es una solución low code. Entonces trabajamos con formularios, elementos drag and drop, es decir, de arrastrar y soltar para crear los formularios, para crear los procesos. Tenemos también la posibilidad de trabajar con codificación para trabajar integraciones mucho más robustas, mucho más profundas es necesario. Sabemos que en algunos casos trabajar integraciones en ese sentido es fundamental, especialmente cuando trabajamos con procesos de punta a punta, soluciones low code para algunos procesos iniciales o subprocesos están ok. Ahora, cuando necesitamos integrar o trabajar con un proceso de punta a punta, es difícil que no necesitemos tener integración y las integraciones nos exigen web service, conexión con bases de datos, nos exigen llamadas a APIs, llamadas a servicios que de alguna forma van a caer en un mayor o menor detalle con ciertos elementos de codificación, ¿no? Avanzando un poco para ya luego dar el paso a David en estos 12 minutos que quiero tomar para la parte de la presentación adicional. Los beneficios los estaremos comentando un poco más en detalle ahora dentro del caso. Y queremos mencionar algunas acciones que trabajamos muy fuertes dentro de los proyectos. Inclusive David mencionará también que algunas de esas acciones las vamos a compartir con ustedes en el caso. Nosotros tenemos asociaciones con diferentes ABPMPs. Aquí con el equipo de ABPMP Perú ya hemos participado varias veces de forma remota, de forma presencial y en algunas otras actividades, en algunos otros eventos que nosotros inclusive organizamos en Interact. Y tenemos
como mencionaba previamente, una integración con una solución tecnológica de RPA, es Rocketbook, es una solución latinoamericana, chilena, tiene el conector directamente trabajado con nosotros dentro de la suite y es una de las soluciones latinoamericanas que más crece a nivel internacional. Entonces estamos hablando que tienen más de 700 clientes ya aquí en América Latina y trabajando en el mercado iberoamericano y también de Estados Unidos. Y para ir cerrando, para darle paso a David, reforzar o hacer ese hincapié que en Interact trabajamos con una suite. Y dentro de la suite, uno de los elementos, uno de los módulos, efectivamente, es la BPMS, como lo estamos viendo en estos momentos. Sin embargo, dentro de aquí podemos observar que tenemos diferentes aplicaciones. Entonces, tenemos aplicaciones que nos permiten gestionar toda la planificación estratégica, como sería el performance, el governance, BSC, con OKR, con Chicanry, árbol de indicadores. Podemos gestionar toda la parte de automatización, vamos a verlo dentro del caso. Gestionar el propio proyecto de BPM, con stakeholders, matriz de riesgos, documentos, curva S, todo lo que contempla la gestión de un proyecto integral con buenas prácticas de PMI y el PMU, y algunos otros módulos que nos ayudan a gestionar temas de no conformidades, toda la parte de servicio a proveedores, contratación que se tienen con ellos, Analytics, que entonces lo trabajamos muy fuerte integrado a Power BI, y dos módulos que nos gusta destacar bastante, gestión por competencias, es decir, cómo hacemos para que las personas y con los colaboradores mejoren su quehacer, no solo sus resultados, sino sus competencias, sus habilidades y sus actitudes. Entonces conseguimos hacerlo de forma estructural y metódica dentro del módulo de Competence Manager. Y como mencionaba, algunos otros módulos de auditorías o gestión de riesgo, ¿no? Entonces, todo este es el panorama de nuestro ELEC, de nuestra suite, y adicionalmente algunos componentes que permiten hacer la gestión independientemente del tipo de proyecto, sea de procesos, sea planificación, sea de riesgos, sea de auditorías. Nuestros clientes van a poder utilizar componentes de gestión. Como mencionaba, Interact es mucho más que un software. Lo que nosotros buscamos es dentro del servicio de consultoría y dentro de la tecnología que ofrecemos, dar y suministrar buenas prácticas de gestión, por lo cual hemos desarrollado herramientas y componentes de gestión que las empresas, las diferentes áreas y responsables puedan utilizar para efectivamente aprimorar o mejorar su gestión en el día a día. Comentar que algunos de los clientes que trabajan con Interar, ya para ir dando paso al caso que va a comentar David, se han certificado a nivel de ISO, a nivel de Joint Commission o la certificación ONA, que está muy orientado al sector salud. Aquí algunos números a nivel de qué tipo de certificaciones tienen nuestros clientes utilizando nuestro producto, la solución y los diferentes módulos. Y también mencionar algunos de nuestros clientes a nivel Brasil y a nivel también América Latina, ¿no? Tenemos algunos clientes del sector público, privado y a nivel de lo que sería toda la parte eh, hospitalar, médica, industrial y del sector público. Entonces voy dando paso aquí y ya cierre. Estaremos comentando algunos aspectos técnicos y funcionales, también en el decorrer de lo que sería el caso, que doy paso aquí a mi colega. Gracias, Muchas gracias, Iván. Iván, por tu excelente presentación de la empresa. Es interesante, ¿no? Saber que hay soluciones que están estrechamente eh, alineados a lo estratégico, ¿no? Basados en buenas prácticas, sobre todo. Eso es lo que a veces falta mucho, ¿no? O carece mucho de las empresas que recién están empezando, ¿no? Abordar esa parte de las buenas prácticas, los productos y su suite. Está muy interesante. Nosotros ya con la BPMP hemos trabajado bastante tiempo, como dijo Iván, han participado en los eventos pasados, ¿no? En los BPMIs anterior, y siempre es un gusto, ¿no? Entonces, adelante, vas a subir tu presentación, David. Sí, aquí yo lo estoy compartiendo. La verdad. Bueno, perfecto.
¿Logras a visualizar? ¿Logran a visualizar? ¿Sí? Sí, perfectamente, David. Te doy pase entonces. Adelante. Ya, perfecto. Entonces, muy buenas tardes a todos. Vamos a ver un tema sobre el... Estamos abarcando, está muy bien que lo que comenta Iván. Nosotros hemos trabajado hace poco, ya en este año, con una clínica acá en Perú, específicamente acá en Cajamarca, ¿no? Y eso es lo que vamos a hablar ahora, de lo que hemos trabajado. Esta empresa, digamos, del sector salud, es una clínica muy reconocida que brinda servicios de emergencia a las 24 horas del día. Tiene más de 37 especialidades, ¿sí? Tiene hospitalizaciones, han visto el tema de atenciones de COVID, pruebas antígenos, pruebas moleculares, han estado en todos esos temas. Ven también el tema de los informes de la tomografía de última generación, ecografías, rayos X, el laboratorio clínico de alta tecnología. Ahora, algo importante que ellos tenían es lo que querían llegar ahí es empezar a reducir el tiempo, digamos, el tiempo en lo que es que se va a colocar desde que alguien consolida la información del expediente clínico de un paciente que tiene un seguro hasta que la finalización que tú tienes que facturarlo y pasa hacia la empresa aseguradora para poder cobrar. Entonces, esta clínica, vamos a contar un poco más sobre ellos, tiene más de 300 colaboradores, ellos tienen más de 35 años de historia, más de 37 especialistas comentando y tenemos un convenio con más de 5 aseguradoras. Adicionalmente, también tienen un programa interno en la clínica para poder, digamos, afiliarse como un seguro privado, ¿no? Muy aparte de las aseguradoras que pueden ser como RIMAC, ¿no? Y es un servicio de emergencia de 24 horas que actualmente pues una sede, pero están construyendo ya una más por el tema de que ellos también están asociados a un tema de minería. Entonces vamos a conversar un poco del tema de cómo se ha visto, ¿no? Este proyecto. Dentro de las etapas del proyecto nosotros le hemos colocado en 4 temas, ¿no? Vamos a explicarlo, al menos de esta manera, por la parte de necesidad, la propuesta de la ejecución del BPM, el análisis que se hizo y los resultados cuantitativos y cualitativos. Como bien, no se puede, digamos, mostrar datos específicos también de los pacientes, así como de la empresa. No vamos a mostrar esos de qué empresa es, pero sí les quiero mostrar cuál ha sido la necesidad que se ha trabajado con ellos. Se requiere automatizar el proceso de facturación de los pacientes que están asegurados de la clínica utilizando diferentes sistemas que ya tenía la empresa. Pues la empresa ya tenía sistemas que son de historia clínica, sistemas de laboratorio, módulos de informes para el tema de las tomografías oculares, patologías, electrocardiogramas, videos de endoscopía, riesgos quirúrgicos, entre otros. ¿Ok? Todos estos documentos que podríamos estar teniendo como soporte, digamos, dentro de los sistemas, pues se iba manejando con temas de documentos físicos, ¿no? Si yo me acercaba y quería comunicar de todo lo que tenga que ver de historia clínica para un paciente, pues tenían algunos documentos físicos para poder tener, digamos, llenábamos una ficha y ahí estaba la historia clínica, los documentos de las tomografías, las recetas, y es así como yo voy y me podría acercar a alguien de decir, puedes verificarlo y firmar ese documento, y así. Pues habían eh, secciones así en el piso donde ya parecía como una biblioteca de documentos, porque está correctamente lo que estaban haciendo, pues ese era el orden de cómo eran trabajándolo, pero no había tampoco un control para poder saber si es que en realidad lo que estaban haciendo en esa parte era eficiente. Estamos haciendo correctamente, estamos dándole un control, digamos, al tiempo de que una auditora nos va a tomar, digamos, esa validación. Lo estamos haciendo esa parte bien, podemos reducir costos. Entonces, mucho de eso se venía preguntando al inicio, ¿no? Nosotros hemos trabajado con un BPM, así, BPM Weekly, nosotros le llamamos, como dice el nombre, ¿no? Fuimos presencialmente a la clínica para poder trabajar y levantar información. Como ven, eso es como un output, ¿no? De lo que se fue trabajando con los roles de la clínica, ¿no? Esto Y lo que voy aquí, a explicarles.
¿Sí me Sí, escuchan? sí, David, sí, si me permites de pronto Sí, acotar sí. aquí. Dime. a- Algo que de pronto sería interesante justamente comentar en esta parte de la necesidad, y ya Ujú, bien David lo va mencionando, de la automatización, todo el proceso de facturación, es que luego en el inicio del proyecto, eh, este panorama fue actualizado. ¿A qué me refiero? Cuando estuvimos conversando con el cliente, cuando estuvimos trabajando toda la parte de pruebas de concepto, que es algo que generalmente hacemos para que el cliente se sienta tranquilo y vea que la solución atiende a su necesidad. Estuvimos analizando o se definió un alcance inicial del proyecto para el proceso de cotizaciones, es decir, el proceso donde la clínica evaluaría los diferentes servicios a prestar al paciente y sobre los mismos daría una propuesta, en este caso una cotización. Recién inició el proyecto, después de haber hecho toda la parte de formalización, alcance, es decir, la la prioridad ya no iba a ser el proceso de cotización, sino que sería el proceso de facturación. Nos cambia también el panorama. ¿Por qué? Imaginémonos que el proceso de cotización tenía una ejecución que iniciaba por el paciente, retornaba al paciente su cotización, pero tenían pocas actividades. Estábamos hablando que la cotización o el proceso de cotización tenía una interacción bastante ágil que se hacía por correo electrónico, los asesores llamaban o por WhatsApp, por diferentes medios de comunicación, porque una característica que encontramos dentro de la clínica es que los procesos se ejecutaban dentro de su día a día, solo que no todos estaban formalizados. Cuando cambia la necesidad, cuando cambia la priorización dentro de la clínica, el proceso con el cual nos enfrentamos es un proceso mucho más grande. Estamos hablando que el proceso de cotización era de este tamaño y el proceso de facturación de este tamaño, por número de involucrados, por personas involucradas, el número hablo de áreas, personas, roles, por los sistemas de información y especialmente por el dolor o los dolores que se buscaban resolver. ¿Qué se buscaba resolver, no? Y ya David lo estaba comentando un poco. Dentro del día a día del proceso había mucha documentación dispersa por diferentes lugares. Se tenía un desafío muy grande por el tema de que al momento de recibir al paciente no se conseguía rellenar completamente la historia clínica de un paciente, no era generalizada. Luego en los resultados vamos a ver estas mejoras. Pero entonces, si se hace un servicio para un paciente, pero no tenemos toda la información a nivel de historia clínica, vamos a conseguir pasar por las diferentes etapas, como será montar el expediente o lo que posteriormente nos va a explicar David con detalle para llegar a la facturación. Entonces, ¿qué estaba sucediendo? Que este proceso que inicialmente se ha calculado así a nivel de alcance, a nivel de dedicación, a nivel de tiempo, crecía a este tamaño y con él los desafíos. Entonces, esa necesidad nos hizo evaluar o reevaluar el abordaje de trabajo. Como bien menciona David, una de las acciones que vimos que se decidió abordar es traer a todos los involucrados del proceso desde el inicio del proyecto, llevarlos, en este caso presencialmente, algunos de nosotros estuvimos de forma remota y empezar a trabajar con ellos el inicio del proyecto, el levantamiento del proyecto, la descubierta, le llaman en algunos casos, para saber cómo es que realmente el proceso funcionaba. No queríamos individualmente, sino queríamos ver el proceso de forma holística. Y este es uno de los primeros resultados, este flujo lúdico en papelón, sobre el cual fuimos empezando a trabajar con todo el equipo de la clínica. Solo ahí para dar un pequeño paréntesis y también nortear un poco a los participantes sobre el... ¿Sí, sí me escuchas? Sí. Sí, se escucha. Ya, ok. Sí, entonces
nosotros demoramos también hacer esto, o sea, una vez que tenemos aquí el detalle, pues para poder llegar a esto, nosotros utilizamos diferentes formatos, entre ellos la caracterización de proceso. Y la caracterización de procesos tiene diferentes etapas de cuál nosotros como lo evaluamos, ¿no? Siempre empezamos a dividir las actividades de lo que se iba presentando ahí. Pero era algo que, digamos, en el momento se requería sí o sí hacerlo presencialmente y tener que acercarnos a cada una de las oficinas o cada uno de los involucrados que iban a trabajar dentro del proceso y escucharlos a cada uno de ellos, cómo para ellos es el proceso de facturación. Esta es una segunda versión del proceso de facturación, ya que al inicio se completaba el expediente médico y esto pasaba después a las ejecutivas de facturación nivel 2 y después pasaba a un auditor médico interno para ser evaluado. Cuando un auditor médico era evaluado, entonces, si ustedes ven en la imagen, nosotros tenemos dos secciones, ¿no? Dice auditar expediente y liquidar. El momento inicial, eso estaba al revés, ¿ok? Porque eso era cómo se iba explicando dentro de la empresa, ¿no? Cómo lo iban manejando ahí. Y más adelante, pues ya un momento de reunión con ellos y con los formatos adecuados y después de una evaluación de tiempos, se quedó para poder modificar esto y poder así mejorarlo. Entonces, antes, digamos, de que pasemos a trabajar con la herramienta, nosotros trabajamos correctamente la parte de análisis, que tengamos actualmente el flujo lúdico antes de trabajarlo, ¿no? Entonces, ahí es lo que se conversó, ¿no? Ahí nosotros tenemos 5 involucrados. ¿Ok? Tenemos la ejecutiva de facturación nivel 1, un auditor médico interno, un ejecutivo de facturación nivel 2, y hasta ahí nosotros teníamos la primera parte. ¿Ok? ¿Por qué? Porque empezamos a dividir a cada una de esas actividades del flujo lúdico en fases. Sabíamos que cada fase en el proyecto iba a demorarnos tanto. ¿Por qué? Porque la primera parte, donde se llama completar el expediente médico, consolida historia clínica y comprobante de tarifas y hace la integración con otros sistemas que tiene ya la clínica. Sabíamos que era una fase bastante amplia, digamos, para poder, digamos, tomar. Y ellos más o menos en ejecutiva de facturación, habían como unas 10 personas que ya trabajaban tranquilamente en ese trabajo, ¿ok? Y existía también un sistema, pero había sistemas que, digamos, tienes un sistema, pero los informes o al menos los documentos que venían de diferentes cargas, que venían de diferentes doctores que cargaban ahí, pues todo ha sido consolidado en una simple actividad, que más adelante ya les voy a mostrar cómo ha sido esa parte. Luego que se complementa, digamos, o completa, disculpen, el expediente médico, hay una parte de auditar el expediente, que esto lo hace ya una doctora. Revisa el expediente y empieza a revisar, digamos, estas fichas. Son fichas que son pendientes, digamos, a liquidarse, ¿ok? Son fichas que tiene cada paciente, lo van a revisar si es que en realidad hay un tema de falta de ticket, falta un copago, algo que entre los números, digamos, del porcentaje del asegurado está incorrecto, no está, digamos, todo un servicio no está cobrado o un servicio estaba cobrado de más. O tal vez puede ser de que, digamos, un doctor no lo firmó en un informe de tomografía. Entonces, todas esas observaciones, al menos también tendríamos que haber colocado ahí el tema de las observaciones para el auditor médico interno, que era importante para él, y que también los documentos que venían de completar el expediente médico, pues vinieran todos unificados para poder agilizar también la visualización. ¿Ok? Una vez que, digamos, se trabajó eso ahí, empezaba la parte de liquidación. ¿Por qué? Porque en liquidación tú revisas y liquidas ahí el expediente. ¿Qué haces ahí? Digamos, al inicio nosotros tenemos un conjunto de fichas que son, y cada ficha tiene diferentes tickets que pertenecen a eso. Pero en el momento de liquidar, son tickets que ya han sido aprobados para formar una liquidación. Y dentro de esa liquidación ya empieza a traer toda la información de la historia clínica, la información de la liquidación, la información de los tickets que hacen cargo de esa liquidación para que más adelante sean facturados. ¿Ok? Entonces, la necesidad es eso. Vamos a avanzar. Flujo de facturación. Al inicio nosotros tenemos ahí, trabajamos el flujo lúdico,
Tenemos 5 actividades, 5 fases en las que hemos trabajado: completar el expediente, auditar el expediente, liquidar, auditar el expediente y facturar. Entonces, ¿qué características tiene esta implementación? Fue un proceso automatizado end-to-end. Al inicio creíamos que por diferentes fases iban a trabajarse unos 4 procesos o un solo proceso que se llamaba facturación con unos 4 subprocesos, pero en el momento lo vimos que no era necesario tampoco tanto detalles, querían que sea un solo proceso, pero sí lo dividimos ese proceso por diferentes fases, ¿ok? Son 2 bases de datos que estuvieron conectadas, pues unas son bases de datos que son propias de la empresa y otras que se fueron por servicios. Y 8 componentes de sistema que nosotros en el sistema le decimos como una copia, digamos una copia dentro del proceso donde va a almacenar información de forma estructurada, adicional a la base de datos de la suite DCA. Fue una solución on-premise que está trabajado en su servidor. Y fue una integración con más de 3 sistemas. Entre esos 3 sistemas están los que estaba comentando en la parte de acá: sistemas de historia clínica, sistemas de laboratorio, informes también de tomografías y así, etcétera. ¿Ok? Más de 100 horas contratadas y es un proceso de soporte dentro de su macroproceso. ¿Ok? Entonces, se trabajó un BPM Week, ¿ok? Un BPM Week con ellos y van desde el layout, nosotros también presencial ahí, para primero poder hacer como una capacitación también, ¿no? Una capacitación de qué es lo que se va a trabajar al inicio. En ese programa de BPM Week, eh, Iván, ¿quieres ahí hacer el comentario? Sí, justo iba a mencionar, el BPM Week es una herramienta muy efectiva para gestión del cambio. Muchas veces se habla dentro de los proyectos que necesitamos considerar herramientas o abordajes para hacer la gestión del cambio, solo que pensamos que esas herramientas, esos abordajes, esas acciones se interiorizan o se ejecutan en la mitad o finalizando el proyecto, cuando la gestión del cambio inicia inclusive antes que el cambio suceda, es decir, cuando estamos planificando, cuando estamos diseñando todos los cambios, todas las mudanzas. Entonces, esta acción, este programa de BPM Week es justamente una herramienta metodológica práctica que trabajamos con los clientes para alinear conocimiento y para romper el hielo, porque muchas veces se habla de que las personas no nos gusta cambiar, que hay resistencia al cambio, que A, B o C no quieren colaborar, pero A, B o C no han sido invitadas a participar del cambio. No son conocedores de por qué ese proyecto, este proceso va a cambiar o por qué esta tecnología va a ser incorporada. Entonces, lo que nosotros buscamos con este BPM Week es que desde el inicio los stakeholders del proceso que participan directa e indirectamente con el mismo estén en el centro del proyecto. Entiendan a qué nos referimos con un proyecto de BPM, que consigamos transmitir la lógica de gestión y de conexión entre mejorar un proceso, automatizarlo y cómo se alinean esos resultados a la estrategia. Y para nosotros lo más importante es que todo ese conocimiento sea impartido y generado por los participantes. ¿Eso qué quiere decir? Que en ese BPM Week, en esos días de entrenamiento inmersivo, no es David, no es Iván, no es alguno de nuestros colegas que está hablando 10, 15 horas, no. Lo que nosotros hacemos es facilitar el trabajo para que sean los participantes los que generen ese conocimiento, los que vivan ese conocimiento. Entonces, nosotros trabajamos con algunos procesos ya más sencillos, un poco más eh, frecuentes para todos, procesos de solicitud de ausencia, algunos procesos más generales para las empresas, y con esos procesos hacemos que las personas que van a estar interactuando con el proyecto real en el día a día levanten un flujo lúdico,
consigan modelar el proceso, consigan ellos automatizarlo y posteriormente hacer un análisis con el que estamos viendo de mapa de calor. Entonces, es una acción muy, muy potente para que los proyectos de BPM se fortalezcan desde el inicio, porque estamos colocando en el corazón de los proyectos a las personas, a los agentes y responsables que ejecutan el proceso, que tienen el conocimiento, que saben cómo se factura, que saben por qué una historia clínica se completa o por el contrario queda incompleta, que saben cómo y por qué se liquida o no un expediente. Los colocamos en el inicio para que ellos se hagan partícipes, para que vean y de una forma muy detallada interioricen cómo de aquí a 2 meses, a 3 meses, a 4 meses, el proceso que ellos ejecutan en su día a día se va a ver mejorado, porque ya en 2 o 3 días lo estuvieron trabajando. Entonces, es algo que para nosotros es fundamental, es una herramienta de nuevo de gestión del cambio que aplicamos desde el inicio y que en este proyecto, en esta clínica, también lo hemos utilizado. Correcto. Ok, entonces, ok, acá está. ¿Cuál es el objetivo, no? El objetivo esperado de la automatización. Aunque antes de pasar a eso, también quería comentar aquí que sí, digamos, no involucramos únicamente a un solo departamento, digamos, de la empresa, ¿no? Que es solo procesos, sino que también han sido involucrados partes de admisión, también nos han acompañado doctores, nos han acompañado también, porque son participantes también del proceso y también necesitan conocer qué es lo que se va a trabajar, ¿no? Para que ellos también puedan brindar algunas ideas, también con su conocimiento que es mucho más amplio específicamente en el proceso que nosotros estábamos trabajando, tenían que estar ahí y el mismo dueño del proceso que también. Entonces, este BPM Week, que se tomó varios días, pues al final salieron creando cada uno de ellos su propio proceso automatizado, ¿no? Tal vez no uno complejo, ¿no? Tal vez uno básico, pero lo esencial es que aprendieron todas las etapas desde el ciclo de proceso, de cómo vas a hacer un levantamiento de proceso, llegas a un proceso después conceptual, a una CIS, y después llegaste hasta finalizar y hiciste tu proceso automatizado. ¿Y qué más? ¿Y qué más se podía hacer? ¿Y qué más? El parte de monitoreo, llegamos hasta mapa de calor para poder ellos que puedan ver cómo se trabaja su proceso. Entonces, ese conocimiento es muy bueno porque desde el primer día de proyecto nosotros ya transferimos ese conocimiento para que mientras que nosotros vamos trabajando con un equipo específico, ya diferentes personas pues, puedan continuar de manera independiente, ¿no? Ok, entonces, ¿cuál es el objetivo, no? ¿Cuál es el objetivo esperado de esta automatización, no? Contar con información en tiempo real de cada actividad del proceso, de cada una de las fases en este tema, ¿no? Un control y supervisión del proceso, una gestión de horas laborables por semana, también queríamos ver ese tema. ¿Por qué? Porque es un tema también relativo por el tema de los costos. Minimizar tiempos y costos del proceso, no usar ya el tema de los registros por papel y minimizar errores en el proceso, ya que cuando se consolida la información existe digamos, reglas de negocio que si son diferentes tipos de servicios que son o se han dado, digamos, al paciente, pues tú tienes, ¿no? ¿Qué tipo de documentos? Ahora, vamos a hablar sobre las primeras fases, ¿no? En la primera fase nosotros verificamos los servicios prestados de una determinada atención de un paciente con la documentación que sustenta los servicios. También viene ahí la documentación que estaba comentando, ¿no? Adicionalmente, pues, también está conectado al sistema CITES, que es un sistema de acreditación de asegurado del sector de salud. También tienen esa información. Entonces, una vez que hay una consolidación de información, documentos, servicios que han formado esas fichas CITES, pues todo se va a almacenar para ahí para poder mandarle al auditor. ¿Ok? En la segunda fase, que es la auditar expediente, ¿no? Uno audita ahí lo que acaba de
traer, digamos, como pendiente ya de una ficha CITES anterior. ¿Qué hacen ahí? Verifican la pertinencia, digamos, del diagnóstico, del tratamiento, órdenes médicas, procedimientos y otros servicios de salud. Y también ellos van a colocar un detalle que ellos conocen del datos de las fichas como datos adicionales que hayan sido colocados en ese servicio. En la tercera fase, que es liquidar el expediente, como dice el nombre, se verifica la documentación del expediente médico versus los tickets de servicios prestados. Entonces, hacen ahí como una validación. Actualmente, pues lo hacen, digamos, bueno, en ese momento lo hacían con, con los tickets que habían del servicio prestado y lo hacen en comparación con el expediente médico de manera física, ¿no? De acuerdo al tipo de atención, se van a agrupar los tickets de servicios y para generarse un número de liquidación. En la cuarta fase es opcional porque depende mucho de la aseguradora, ¿ok? Hay una aseguradora específica que solo en esos casos nada más se va a dar. Cuando requieren que sea, digamos, auditado esas liquidaciones por un médico externo, ¿ok? Que pertenece a esa aseguradora, ¿no? Aplica para las atenciones de pacientes asegurados, de una empresa que no le he puesto, se envía el expediente de las atenciones ambulatorias y hospitalarias. Sí, también ese tema es que el paciente, aquí está todos los planes que tengan que ver con las atenciones ambulatorias y hospitalarias. Y en la quinta fase, una vez que ya no tengamos, digamos, algún problema con las liquidaciones y estén todos correctas, pues pasan a crearse una facturación donde vamos a ver un comprobante de pago. ¿Ok? Entonces, se hizo un análisis de 5 por B. ¿Por qué? Al inicio, que terminó con una causa raíz. En este caso, sería bueno ahí comentar el punto número 4 y número 5, ¿no? Que era que no llenan correctamente en el sistema de historia clínica. Casi unos 45% llenan formatos en físico y no había, digamos, una pertinencia médica de las atenciones, ¿no? ¿Cuál es el detalle de esto, lo que estoy comentando, ¿no? Los médicos no cumplían a cabalidad con el llenado de los formatos, tanto así porque también hay doctores, pues tampoco no hay una pequeña, como decirlo, pequeña resistencia a poder llenar algunas historias clínicas de manera digital y que están más acostumbrados a colocarlo todo de manera, digamos, física. Entonces, entre ese llenado a veces puede haber, digamos, errores o otros que tengan que cargar esa información después las ejecutivas de facturación nivel 1 al sistema y también eso sería como una carga adicional y también que eso es un tiempo, ¿no? Que va a demorar a todo el proceso de facturación. ¿Cuál es la causa de raíz? Pues los médicos no cumplían a cabalidad con el llenado de los formatos, por eso es que regresaba a veces las fichas, desde la auditora médica podía verificar eso, y no había una falta de compromiso y seguimiento por parte de la dirección médica. Entonces también tiene que haber eso de ahí, una falta de seguimiento de actividades de coordinación de admisión y equipo. ¿Ok? Actualmente sí está trabajando en eso de ahí, pero digamos, no hay como un seguimiento, no había ese seguimiento que ahora ya le puedes dar y decir, ok, sabemos cuáles son las observaciones o sabemos cuáles son las fichas que tienen observaciones que requieren, pues, ser resueltas por cada uno de los doctores. Entonces así ya podríamos tener un análisis de qué doctores pues son los que más podrían tener ahí ese detalle de problemas cuando llenen las historias clínicas de manera física. ¿Ok? Aquí yo tengo un modelo BPMN de cómo se trabajó. Este es el modelo de facturación. Tenemos la parte de admisión, como les comenté, el auditor médico interno, facturación y el auditor del médico externo. La parte de admisión, como ven aquí, hace parte aquí como la historia clínica, donde se completa el expediente. Después se envía al auditor médico interno, donde va a auditar el expediente y lo puede dividir en diferentes opciones, ¿no? Puede que esto o estas fichas tengan una observación de manera administrativa que regresa a admisión y ellos lo van a poder solucionar porque puede ser un tema de pago, puede ser un tema de un ticket, puede ser un tema de un servicio, puede ser un tema de un porcentaje en lo que es en la aseguradora, no puede estar, digamos, actualizado, puede darse el caso. Cuando es médica,
¿ok? Esto es un envío de observaciones a un médico tratante. En este caso, si digamos es puntualmente ya tenemos en la ficha CITES de qué médico pertenecen esos dos, documentos. Si se trata, digamos, de una observación, se envía las observaciones y le va a llegar un, un WhatsApp, un WhatsApp donde está el detalle, o sea, estimado doctor, con todo el detalle de la observación y que por favor entre al sistema que conoce para que, digamos, lo pueda corregir, ¿no? Una vez que ya lo puede corregir desde el sistema externo, se envía como una señal, ¿ok? Para decir que ya ha sido corregido, ¿no? ¿Para qué? Para que después el auditor médico interno vuelva a verificar ese punto, verifique aquí el audite el expediente observado y diga, ok, ya está correcto, ha sido actualizado todos los datos, los informes, pues puede pasar, ¿ok? Ahora, abajo en facturación, nosotros tenemos otra sección que se llama verificar expediente, que esto nosotros le llamaríamos como una, casi ya una última verificación, pero puede darse en casos específicos que puede haber mínimos errores y por eso está esa actividad, pero posiblemente mucho más adelante ya no esté. Tratamos de minimizar aquí los errores con ese giro que hemos hecho, que antes era primero admisión, luego era facturación, luego el auditor médico interno y luego retrocedía de nuevo facturación. Y si facturación lo volvía a regresar que estaba mal, pues regresaba a admisión. Entonces había ahí ya casi como un cuello de botella en esas responsabilidades que se quedaba pues como un montón de observaciones para también el auditor. ¿Ok? Una vez que ya esté correcto esos puntos de los expedientes, se pasa a liquidar. En liquidar, bueno, ya como ya le comenté, viene una sección de tickets, ¿no? Y ahí es un poco más tranquilo porque ya depende si tienes un seguro específico, va a pasar con el auditor de un médico externo para que haga una evaluación de estas liquidaciones. Y si no, simplemente va a pasar a facturación y en el mismo sistema le vamos a facturar para después crear ahí el documento. Se hace un llamado a un servicio que crea la facturación y nosotros traemos con el número, ¿no? Creamos, digamos, la facturación, le damos un número, traemos con el servicio y ya está. Y ahí mismo mostramos el documento de facturación para que al final tengamos un expediente médico donde engloba, pues, la facturación, la liquidación y todo el detalle de los servicios que se ha hecho el paciente, incluido la fecha CITES. ¿Ok? Espero que hayan comprendido ahí. Igual, es un poco más extenso este modelo. Pero vamos a entrar un poco más a detalle, ¿ok? He borrado algunos nombres porque tampoco no podemos colocarlos, es parte del privado también de la clínica, ¿ok? Vamos a ver el tema de completar el expediente. Hasta ahí, ¿sí? ¿Estamos bien, Iván? Sí, sí, todo bien, todo claro. De pronto ahí mencionar sobre toda la parte que se va a ir mostrando, que la Ujú. ejecución y las diferentes fases, como bien lo mencionaba David, fueron centralizadas dentro de un proceso. Nosotros podríamos haber sin duda trabajado algunos subprocesos, se podría hecho dentro de la automatización. Ahora, cuando se estuvo haciendo toda la parte del análisis, se identificó que sería más interesante mantener el proceso de punta a punta en un solo proceso automatizado, sin trabajar su proceso, sin trabajar toda la parte de niveles más bajos o subprocesos conectados al proceso, ¿no? Eh, a nivel de estructura, si lo hablamos de la parte más metodológica, podrían algunos estar pensando, no, necesitamos tener su proceso, necesitamos llegar a un nivel 2 a un nivel 3 a un nivel N. Entonces ahí nosotros siempre cuidamos que las buenas prácticas, que el método no esté más presente o no hable más fuerte que la forma de resolver con el cliente. Entonces, no podemos ser más metodistas que el método. Lo que buscamos, sin duda, es aplicar las buenas prácticas para que el cliente tenga un valor sobre lo que se está trabajando. Entonces, es un proceso bastante yo en modelo. Ahora en automatización vamos a ver cómo existe sin duda
una interacción bien interesante con diferentes sistemas y con diferentes validaciones que irá comentando David en los Sí, correcto. Así va. Entonces, vamos a mostrar algunos prints, ¿ok? En la primera sección, que es completar el expediente, que lo hace la parte de admisión, pues ellos actualmente colocan el número de documento de identidad o utilizan la máquina lectora ahí con de código QR para que les pueda dar el número de documento de identidad. Pueden colocar ahí el servicio, pueden colocar ahí un ticket en esa sección que se encuentra aquí. Una vez que colocan ese número, ya les trae información de los sistemas que están integrados. Como les dije, sistema de historia clínica, si hay información que tenga que ver con CITES también va a entrar. La parte de los informes y la parte de fotografías en la parte de recetas también va a entrar. Y eso lo vamos a ver ahora en detalle. Ahora, una vez que colocamos digamos, ese número de documento de identidad, va a traer opciones ahí del paciente, el titular, a qué EPS o aseguradora está, a qué empresa pertenece, digamos, ese paciente con ese seguro, y una hoja de liquidación. Esa hoja de liquidación, como lo que venía comentando, se divide por planes, ¿ok? El primer plan que es ambulatorio y el segundo plan que ahí está titulares. Entonces, ahí tenemos dos diferentes fichas, lo que iba comentando, ¿no? Hay dos diferentes fichas que por dentro tienen tickets. Ahorita le vamos a entrar en detalle. Miren, tenemos plan, beneficio, ficha CITES, el deducible, el coaseguro porcentaje, la fecha de atención y el total por cobrar por cada uno de ellos. La primera vez que hacen, digamos, esta consolidación y colocan esto de acá, tienen que sí o sí revisar, porque son la parte de admisión y van a hacer esta consolidación, van a entrar a revisar porque hay un total por cobrar por esos montos. ¿Ok? Entonces, tú ingresas a una de estas fichas, vamos a probar con la de 2885, el detalle de la liquidación. Aquí vemos el total, ahora se ve, total por cobrar de 2085 por tener el detalle completo, el detalle de los tickets, en este caso por categoría, ¿ok? Por categoría de grupos, por categoría de servicios, que han sido parte de lo que es para esa ficha, ¿ok? Más la fecha de cuándo se tomó el servicio, la cantidad. Aquí en este detalle nosotros tenemos también la parte de adjuntos, que esto es lo que estaba comentando, ¿ok? Donde vas a hacer una lectura de diferentes sistemas y trae información, ¿no? Informe de, digamos, en este caso de laboratorios, va a traer fichas CITES, puede traer autogramas, puede traer recetas, ¿ok? De todos los sistemas, ¿sí? De todos los sistemas que, digamos, tuviera ya la clínica, ¿ok? Entonces, una vez que das esta información, por ellos, le van a dar en este momento, digamos, ok. Pero si faltara, digamos, aún información que estuviera, como hice el comentario al inicio, que hay algunas historias clínicas que tal vez no están digitalizadas, o alguna receta médica tal vez está firmada de manera, pues, solo física, lo van a poder cargar por acá. Pueden aumentar aquí en este mismo, digamos, misma pantalla para poder consolidar con la otra información que ya tenemos en conjunto. ¿Por qué? Porque necesitamos consolidar esa información y formar un solo expediente para que la auditora ya lo revise. ¿Ok? Una vez que, digamos, finalizamos esa consolidación de información, que tendríamos que hacerlo de las dos fichas que pertenecen a ese paciente, pasamos a un tema de auditar, donde aquí participa ya una auditora de médica interna. ¿Ok? Acá entra, visualiza las dos fichas, va a ingresar cada una de ellas para colocarles el detalle. Como ustedes ven, la primera parte, que es el detalle, ¿no? Acá en este caso de 339,30, vamos a tener los datos de la ficha del médico, el código asegurado. Ellos ya conocen esto de aquí porque era un sistema que ellos ya tenían, ¿ok? Entonces nosotros le hemos dicho que para que ya no se haga como tú lo haces desde ese sistema porque tal vez no lo haces desde este punto, ¿no? Porque aquí en esta actividad podría mostrar la misma información
Y aquí podrías hacer las revisiones también. Entonces aquí es por eso que ella podría, si ves, si 10PEC, que ya conocen, ¿no? Ellos, descripción del diagnóstico, el llenado si la historia clínica está bien, si el sello está bien, si datos que conoce, digamos, en el caso ya la auditora médica, ¿ok? Y un punto más, en el caso que esta ficha esté, digamos, observada, ellos van a colocar aquí y dividirlo por 2. ¿Cómo así? Si tiene una observación de parte médica o si tiene una observación por parte administrativa. Como vieron en el modelo que teníamos al inicio, ¿no? Si una ficha está observada, pueden colocarlo como administrativa, como médica, o simplemente si está correcto, pues colocarlo como auditado y que espere. Entonces, acá, donde hay una opción donde dice la ficha, hay una regla ahí de negocio para poder revisar si es una ficha médica o administrativa. Ellos van a colocar que sea administrativa o médica. Y si es médica, pues va a pasar a una notificación por WhatsApp para un médico. Y esa administrativa pasa como un pendiente para los que son el ejecutivo de facturación de nivel 1, donde ellos van a registrar. Y más abajo van a colocar el tema de las observaciones, ¿no? El tema de las observaciones de por qué lo estoy enviando a esa sección. Digamos que yo he colocado aquí 2 tipos de observaciones, ¿no? Uno que es administrativa y uno médica. En este caso, la de 339,30 le he colocado que es administrativa y aquí van a ingresar, van a tener una vista similar, ¿ok? Donde sea los datos del paciente, ingresemos a la parte de administrativa y ya tengan el detalle, ¿no? Empieza a ver, visualizar. Ok, ¿por qué? Miren, acá dice falta de tickets en la ficha. ¿Ok? Aquí vemos que solo tiene 2 tickets y probablemente no se le ha, digamos, agregado. Hay un botón acá que aparece actualizar lista de tickets, se solicita que se le coloque un ticket, se actualiza el tema del total por cobrar. ¿Por qué? Porque todos esos montos tienen que estar de manera correcta para la ficha, porque todavía cuando pase una liquidación ya, digamos, ahí no debería haber un riesgo de error. ¿Está bien? Y aparte de los adjuntos, ¿no? Adjuntos que tenemos aquí, y en el caso faltar alguna documentación que no haya sido cargada, ellos lo pueden colocar. Si la auditora, digamos, tuviera alguna documentación que sea requerida para poder subirla, pues simplemente ya lo podría subir desde su actividad, o simplemente decirle a admisión que por favor me cargue este documento dentro del expediente que se va a formar. ¿Ok? Entonces, esta de acá, que se llama verificar, auditar, expediente observado. Vamos a ir para acá para que no se vayan a perder. Aquí. Viene en esa sección, ¿no? Una vez que ha sido ya corregido por la parte administrativa, tiene que ir de nuevo a la parte de auditar, expediente observado, donde se le va a mostrar a la auditora médica ya 2 tipos de observaciones, la administrativa y la médica. ¿Ok? Ellos vuelven a ingresar, puede decir que ya está todo correcto y le va a pasarlo, ¿no? Esto que estoy mostrando acá ya es donde dice validar el expediente observado, ¿ok? Este también ya lo pasé y ya, ok. Una vez que ya se verificó, digamos, si el expediente observado, aquí estamos viendo, miren, que hay una opción que dice ya corregido. El conjunto, digamos, de tickets, digamos, ahorita tenemos el mismo ejemplo. Tenemos 2 fichas. El conjunto de tickets que había en la parte superior de la primera ficha habían 3. Y en la segunda ficha CITES había un ticket. ¿Ok? Eso quiere decir que esos 4 tickets ya fueron auditados para poder ser liquidados. Cuando llegue una opción de liquidación, se va a mostrar ya el detalle, ya no tiene que escribir, solo va a entrar el detalle de los tickets que son pendientes al liquidar, donde se va a mostrar el número de ticket, la fecha del plan, el beneficio, qué atención tiene, porque los había comentado que también puede ser ambulatorios o puede ser hospitalario, fichas, qué médico fue el que lo estaba atendiendo esa parte del ticket y el tipo de atención. Entonces, ¿qué haces aquí? Como le estaba comentando en la fase previa, tú das un clic, digamos, a las liquidaciones que se encuentran en ese detalle, digo, a los tickets que tienes ahí para poder crear y generar una liquidación.
Una vez que tú generas una liquidación, tienes que entrar al detalle para poder saber qué documentos pertenecen a esa liquidación. Entonces, aquí nosotros hemos creado, digamos, tú creas, seleccionas dos tickets de aquí, le das un clic en el botón liquidar, te va a crear una fila específica aquí en la parte de liquidaciones. Tú ingresas y ya tienes que colocarle los datos de la ficha, que algunos han sido precargados porque ya son de datos de la auditora médica interna que lo ha colocado, los números de tickets que tiene formado previamente de seleccionar la liquidación, que es un servicio ahí que se ha creado, entonces trae un documento de la liquidación formada con el detalle específico de todos los tickets y aparte, nueva documentación que tú vas a agregar a esa liquidación para que cuando forme un expediente clínico, lo que tiene que ir avanzando es un expediente clínico más la liquidación. Porque cuando llegue a facturación, tú ya tienes que tener toda esa información. No vas a poder facturar, digamos, si no tienes específicamente todo eso. ¿Ok? Una vez que, digamos, en este caso, fuera de una empresa específica, ¿ok? Puede darse, digamos, como empresa específica y esa misma aseguradora que yo les comenté, que en este caso lo puse de ejemplo que fuera, digamos, un Y, ¿no? Entonces, la auditora, o en este caso el auditor médico externo, hace una revisión de los servicios, de los tickets que han tenido, ¿ok? Va a revisar el expediente clínico de los documentos anteriormente ya seleccionados y la liquidación que se formó de un servicio de lo que habíamos colocado. Esos dos lo va a estar revisando y si es que hubiera algún punto dentro de los servicios o los expedientes clínicos que hubiera algún error, simplemente retorno, porque no se podría, digamos, validar. Ahora, algo de facturación, ahí es cuando ya las liquidaciones están correctas. Y vemos aquí, mira, miren la primera parte, no es que sea todo en un formulario, sino que en la primera sección nosotros ya vemos los dos números de secciones, 291,56 y 1085,33. ¿Ok? En la primera parte ya viene el detalle del PDF de la liquidación, el expediente clínico y en la segunda también tiene su liquidación y expediente clínico. Si yo ingreso ahí o seleccionar a los dos, simplemente ya puedo darles facturar para que más adelante cuando yo voy a entrar al detalle, ¿okay? Ya miremos lo que se ha facturado, ¿no? Veamos el detalle del expediente clínico, de los tickets que han sido formados y qué servicios ha tenido. Y ese es el output, ¿no? Forma después, pasa por otro, un script más adicional donde va a juntar la facturación, la liquidación y el expediente clínico. ¿Ok? Ok. Entonces, más adelante, ya cuando se finalizó, digamos, este proceso y ya pasaron para diferentes instancias, hicimos aquí una distribución de actividades. Y es una de las fases que vemos aquí, cuánto es el total, cuántos pendientes tenemos en cada una de las fases y poder revisar, ok, tenemos tantas liquidaciones por facturar, tenemos algunas que se han quedado en la parte de señal, ¿no? Que se enviaron, faltan corregir, faltan ser validadas por admisión, algunas fichas. Entonces ya tenemos también un control, ¿ok? Y un control diario de cada una de esas actividades. Adicionalmente, también ellos pueden consultar una línea de tiempo de una instancia de un proceso. Ahora, nosotros hemos construido esta instancia de proceso, no de y le hemos hecho una configuración aparte para que ellos lo puedan encontrar por el número de documento de identidad o simplemente por el nombre del paciente. Entonces, cada instancia hace relación como directa hacia un paciente. ¿Ok? Y más adelante nosotros hicimos aquí un análisis, ¿no? Del el mapa de calor, con mapa de calor de las instancias que habían en ejecución del proceso, donde estamos viendo aquí de las 100 que empiezan, digamos, de las instancias, vemos que hay un 12% que han ido avanzando, ¿no? Del 82% que teníamos de los 100, 12% ha ido para el tema de administrativas y 29% por la parte de médica, ¿no? Aquí nosotros podemos ver un detalle, ¿no? Este es un ejemplo, ¿ok? Tenemos de un periodo específico, nada más.
¿ok? Donde se ve que la parte, pues la mayoría era de observaciones médicas para que podamos revisar. Ahora, de ese 29% entramos a ese detalle, pues, para los médicos de observaciones. Aquí también nos momentos que tendría mi 40. Eso es correcto. Por la parte cuantitativa, pues hay una optimización del 20% del tiempo medio en la ejecución de procesos, ¿no? Otro punto que hemos sacado que las 750 liquidaciones semanales se pasaban, digamos, el 60%, pero ahora con este tema, pues han pasado como un 80% a que han sido procesadas, ¿no? Pero este es un valor aproximado que puede darse durante la semana, ¿no? Nada más. ¿Ok? Iván, ¿quieres comentar ahí, aparte de un resultado Sí, cuantitativo? justamente, ¿qué significan estos números? David mencionaba al inicio que uno de los desafíos que se tenía era toda la parte de estandarización del proceso, ¿no? Es decir, se ejecutaba, teníamos registros, solo que la información de cómo el proceso se debía ejecutar a nivel de tiempos, de responsables, formalmente no estaba. ¿Qué estaba sucediendo, no? Ya cuando hablamos de el después. La formalización, sin duda, es un beneficio, un resultado que se obtiene, pero ¿qué se obtiene de esta formalización? Y yo quiero de pronto ahondar sobre estos tres aspectos cuantitativos que David nos ha traído hoy. Cuando hablamos de esta Ujú. optimización, lo que estamos hablando es que el proceso de facturación está siendo más dinámico, más ágil. ¿Eso qué quiere decir? Que un paciente tiene que esperar 20% menos del tiempo desde que ya lo dieron de alta o desde que ya se ha trabajado toda la parte de liquidación para que pueda salir del hospital por el proceso de facturación. Entonces estamos hablando que el beneficio está cayendo directamente sobre el paciente, en ese caso, nuestro cliente, si lo hablamos a nivel de proceso. El segundo aspecto es un aspecto que tiene una relevancia muy profunda a nivel económico y a nivel financiero, porque dentro de las liquidaciones, o mejor, dentro del proceso de facturación y las diferentes etapas, habían instancias, es decir, solicitudes que se venían quedando en la parte de completar toda la historia clínica o en la liquidación o en la auditoría. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que yo no pueda completar la historia clínica de un paciente? Que esa historia clínica del paciente no va a poder ser liquidada, no va a poder ser auditada, los servicios que yo como clínica que debo pasar a las aseguradoras no van a poder ser cobradas, y si no se cobran a tiempo, ese costo puede o va a caer sobre mí como institución. Entonces, un, una o varias informaciones que no son o que no eran rellenadas en la historia clínica no me estaban solo retrasando el proceso, me estaban afectando en un costo sobre ese proceso. Tanto que dentro del número de liquidaciones que se trabajan por semana, se trabaja hablando con el cliente, hay una media, ¿no? Había una media de 870 historias clínicas que no eran completadas, es decir, 870 solicitudes de facturación que ni siquiera pasaban de la primera etapa para posteriormente ser liquidadas, auditadas y avanzar hasta la facturación. Y esas 870 instancias estaban en promedio alrededor, representando financieramente 175.000 soles. Ojo, solo por no rellenar las informaciones de forma completa. Ahora, si nos vamos a esa segunda fase, hablando de la parte de la liquidación,
el número era muchísimo más alto. Estábamos hablando que alrededor de 2.600, 2.610 solicitudes no habían conseguido ser liquidadas por diferentes factores. De nuevo, temas de autorizaciones, temas de expediente, algunos otros aspectos ahí. Ese número alcanzaba más allá de los 700.000 soles. Representaba, no era que la clínica no estaba perdiendo ese dinero, sencillamente ni siquiera lo había podido liquidar para que posteriormente fuese facturado. Entonces, estos tres números que nosotros vemos aquí, cuantitativos, traen consigo esa representación financiera de cómo estábamos dejando de cobrar y o dejando de facturar por una ineficiencia en la operación. Aquí no estamos responsabilizando en ningún momento a personas, estamos responsabilizando al proceso. El proceso no estaba formalizado, no se tenían claras toda la parte de etapas, de tiempos, no se tenía una integración, una conexión, una comunicación entre los diferentes sistemas de información. Entonces, observemos cómo estos números nos dan agilidad con el paciente a nivel de atención, nos dan, empieza a aumentar. Es decir, estamos hablando de 950 facturas que ya se completan por semana. Entonces, no es que la clínica ahora aumentó sus servicios, ahora consigue hacer un proceso o atención médica mucho más eficiente porque aumentó su carga operativa. En estos momentos no, pero consiguiendo mejorar, estructurar, organizar y en este caso automatizar su proceso financiero, en este caso de facturación específicamente, de punta a punta, ha conseguido mejorar lo que está, como estos tres números que David los escogió a dedo para aquí, nos muestran el beneficio del cliente, en el caso del paciente, a nivel de optimización del propio proceso y a nivel de optimización sobre lo que genera en este caso recauda el proceso de facturación. Entonces, es algo que quería de pronto dejar solo como hincapié de qué representa este componente o estos resultados cuantitativos. Perfecto. Y aquí, de pronto, no solo, no sé, yo creo que ya estamos llegando justo en los minutos finales, tenemos 2 minutos ahí para hacer la finalización de presentación del caso, mencionar que uno de los factores claves para el éxito es si Cecilia. Podría ser un candidato, pero para la parte de inteligencia artificial, unidad generativa, sí, sí, ya se tienen los casos de uso para la versión 2. De acuerdo, Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Excelente presentación, David e Iván. La verdad es que aquí tuve unos pequeños problemas técnicos y vamos a ir con las preguntas, no sin antes hacerles recordar de que estamos a puertas ya del quinto Congreso Internacional de BPM, el BPM Day, ¿no? Que está convocándose por la BPMP, Perú, capítulo Perú. Vamos a ir con el tema, con la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo se ha manejado el tema de protección de datos personales en su solución? Y toda la parte de datos es transaccionada desde
el sistema de historia clínica, se gestiona y pasa así por la suite, pero para el acceso, solo se tiene acceso a los usuarios que específicamente van a ejecutar las tareas. Entonces, dentro de Ujú, la plataforma se trabaja con niveles de autorización, uno es por el tipo de usuario, otra por el proceso, otra por el rol y también por la actividad. Entonces existen cuatro o cinco niveles que ayudan a garantizar ese tipo de características, no solo de seguridad de la información con las informaciones, por ejemplo, del paciente, sino también con informaciones propias de lo que sería ejecución del proceso o datos médicos, por ejemplo. Excelente. ¿Cuáles son las metodologías que usaron durante la implementación, aparte del BPM Week que mencionaron, que es una herramienta metodológica para la gestión del cambio? Y nosotros trabajamos con diferentes herramientas, trabajamos a nivel de BPM como disciplina. A nivel de gestión del proyecto trabajamos con varios artefactos. Entonces cuando hablo de artefactos son técnicas. Entonces trabajamos con el Project Charter, nosotros gestionamos toda la implementación dentro del propio sistema. Entonces gestionamos mucho lo que son los IDC o el IDP para saber si estamos atrasados o no, si estamos consiguiendo entregar. Gestionamos con matriz de riesgos el proyecto. Entonces estamos monitoreando cada semana, cada 15 días con los gerentes de proyecto, con David y mi persona en este caso, toda la variación, no solo a nivel del alcance, en este caso sería el proceso, sino también a nivel de contexto económico, político. Entonces aplicamos esas metodologías a nivel de gestión de proyecto. Sobre la implementación, se trabaja toda la parte, David lo mencionaba, no sé si lo quieres detallar un poco, David, de caracterización y en este aspecto. David, no sé si de no, sí, repente deseas detallar. no, sí, esa parte está bastante clara. Nosotros hemos trabajado diferentes también metodologías y algunos también métodos, ¿no? Que utilizamos al inicio, ¿no? Sí o sí, sí o sí, digamos, la parte del análisis con el ciclo de procesos. También nosotros tenemos una plantilla de trabajo también, que las cuales siempre nos ha servido bastante, que es el documento DEP, ¿no? De desarrollo que nosotros tenemos, y parte de caracterización de procesos también, que son plantillas que nosotros tenemos, que son como un conjunto de diferentes metodologías Ujú, que podríamos utilizar, las englobamos, las utilizamos como plantilla y sabemos que funciona trabajarlo de esa manera. correcto. Por Ujú. ejemplo, en esa que menciona David de la caracterización, nosotros hemos adecuado lo que es el CIPOC, lo que es el CIPOC por actividades, toda la parte de levantamiento de requisitos con un abordaje más tecnológico, sean funcionales, no funcionales. Entonces existen varios abordajes metodológicos, ¿no? Lo que mencionábamos Mm. al inicio, tenemos un arsenal de herramientas o buenas prácticas y en función de la naturaleza del proyecto, las activamos o identificamos cuál es más interesante de usar. Sí, y vamos actualizándolo, ¿no? Porque siempre vamos evaluando, siempre hay al final también como un tema de lecciones aprendidas, ¿no? Hacemos una comparación también con lo que hemos estado realizando, más el tiempo que nos ha tomado también a utilizar, digamos, esa plantilla o esas metodologías, y sabemos qué es lo que vamos a utilizar y decimos, ok, esto lo vamos a agregar, esto lo vamos a retirar. ¿Por qué? Porque no conviene y nos puede traer después un desperfecto en el siguiente proyecto, ¿no? Pero en este sí ha sido bueno, tenemos una buena plantilla para eso, ¿no? Está como al menos de este año, y lo iremos mejorando al menos para los otros proyectos que vengan para RPA, porque ahí es otro tema, es otras plantillas que tenemos que colocar ahí. Excelente. Bien, creo que la siguiente pregunta va más o menos por la misma línea. Dice, ¿qué buenas prácticas usualmente se vulnera y se sugiere prestar la debida atención para una viable implementación? Sí, es una pregunta interesante.
porque muchas veces queremos, y eso lo digo del lado del cliente, ¿no? En esta clínica, sino en los proyectos que hemos trabajado de forma general, queremos como cliente ir de una o luego a la tecnología. Queremos ya Sí. ver el proceso funcionando, los formularios automatizados, los indicadores, y siempre debemos trabajar los pasos previos, analizar bien el proceso, involucrar a los responsables, entonces saltarse esas etapas iniciales de diseño, de análisis del proceso, son fundamentales. Es fácil vulnerarlas, y digo vulnerarlas de saltárselas, por temas de tiempo, de pronto por exigencias de la alta dirección a nivel de resultados o ciertas entregas. Entonces, eso es algo que suele suceder. Ahí no sé, David, en la parte más funcional y técnica, generalmente, ¿cuáles tú ves ahí? No, sí, a veces también cuando es el equipo, ¿no? Depende, ¿no? Del equipo también tiene sus propias, a veces cuando digamos trabajamos con equipos que solo sean, no tengan de procesos, sino que sea el equipo de TI, tal vez no están muy familiarizados por la parte de que vamos a trabajar el diseño, vamos a trabajar el análisis, vamos a ver los casos de uso que pertenecen a eso de ahí y quieren saltarse el paso para poder ya trabajarlo, ¿no? Pero ya tenemos como experiencia de que ese, digamos, esa curva, al menos de regresar cuando algo está mal, tenemos que rehacer de nuevo el trabajo y entienden por qué lo del principio siempre fue importante, ¿no? La parte de detallar los casos de uso, para que después cuando nosotros tenemos el trabajo, decimos, ok, pero esto no se ha pedido y simplemente uno se pone ya en ese momento firme para decir, esto no es lo que se ha pedido y quieren siempre colocar una y otra cosa más, extiende el proyecto, mal logra el detalle en el proyecto, pero es algo que ya, yo vengo de TI, yo al inicio también veía que quería, Iván, ya lo vi, vamos a implementarlo, no hay nada más, me he dado contra la pared ya, entonces ya me ha pasado esa experiencia, ¿no? Y es algo que lo comento en cada BPM Week que hacemos, ¿no? Que aunque parezca que es algo bastante que creas que es innecesario para algunos de TI, es importante tener esa formalidad de nuestros documentos, ¿no? Lo que vamos a trabajar. Correcto, sí. En realidad, una implementación es pues un proyecto, ¿no? Y un proyecto, Ujú. lo vital es establecer un buen alcance. En la medida de lo posible, ¿no? Se hace por escrito, tiene que ser por escrito y claro, ¿no? Porque suceden esas cosas, ¿no? Esas cosas donde uno va desviándose del camino y va creando alcances que nunca se conversaron, ¿no? Entonces, sí, suele pasar Pasa. bastante. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál creen que es su principal diferenciación con otras soluciones del mercado? ¿Por qué Sí, decir soluciones Interact sí? ¿Por qué sí. interactivis? Existen varias. Una es la gestión holística que mencionábamos al inicio. Nosotros nos centramos en el proceso sí y en los niveles superiores, es decir, parte táctica, toda la parte estratégica, cumplimiento de indicadores, no solo el proceso, sino a nivel de objetivos, estrategia, gestión y matriz de riesgo. Mostraba David en uno de los slides, en dos slides. Hay herramientas como cinco porqués, Ichikawa, DOFA, que son fundamentales para el análisis del contexto, no solo del proceso, sino del negocio. Entonces, esa gestión holística, soportada y acompañada con los procesos. Hablando de Interar, perdón, es una organización de 24 años en el mercado, entonces tenemos ya experiencias con diferentes necesidades, diferentes sectores y también diferentes soluciones. A nivel tecnológico, trabajamos on-premise o en la nube. Creo que había una pregunta también si trabajábamos dispositivos en versión mobile o procesos en versión mobile. Los trabajamos para este proceso. No se tenía ese alcance de conseguir ejecutar los procesos del celular, pero si más adelante sucede, es una cuestión de solo configurarlo porque son aplicaciones nativas.
Y algo que nosotros destacamos mucho como diferencial es que nuestras soluciones tecnológicas y el equipo vamos muy de cerca con las buenas prácticas y las metodologías. Entonces, los invitamos a ustedes para que más adelante puedan conocer, entrar en contacto con nosotros. Van a ver que Mm. no solo la solución de BPM, sino como los otros módulos, están muy próximos porque están basados en buenas prácticas como ISO 31001 para riesgos, PMI para Project, toda la parte de auditorías 19000 y bueno, diferentes buenas prácticas. Vamos a ir a la siguiente pregunta. ¿La solución tiene trabajando la firma digital? Hablando todo lo relacionado con cero papel, que está en boga. Lo soportamos toda la parte de firma digital. Así es. Mm. Perfecto. A ver, vamos a la siguiente. ¿Cómo han manejado en su solución presentada el tema de la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad y seguridad de la historia clínica, en este caso? Ahí no sé si también quieras adicionar, David, hay un tema ¿Puede de, volver a repetir, disculpa, Lucía, la pregunta? Ah, ya. Sí, sí, sí. A ver, ¿cómo han manejado en su solución presentada el tema de la confidencialidad, integridad, disponibilidad y seguridad de la historia clínica? Sí, a ver. Vamos por partes. Primero, dentro de la suite SA, nosotros tenemos una parte ya de seguridad, que es algo que ya se viene trabajando desde hace muchos años, que es la integridad de la herramienta. Nosotros tenemos diferentes categorías, primero para poder tener en la herramienta, ¿no? Desde superusuarios, administradores, operadores, que son dentro de la herramienta. No todos podrían, digamos, en este caso, ejecutar un proceso, o no todo médico o todo doctor podría visualizar algunos detalles de otros pacientes. Algo que nosotros traemos de forma de lectura, porque es algo de la seguridad que ellos ya tienen en sus propias historias clínicas. Lo que nosotros hacemos es como digamos, un espejo tomando las reglas de que ellos tienen, ¿no? Para poder decir cuáles son digamos, estas reglas de seguridad que ya tienen ellos en la empresa para poder replicarlo y mostrarlo en el sistema, ¿no? Mm, excelente. y acrecentando para toda la parte de disponibilidad. La suite Ujú. trabaja con un ambiente de homologación y de producción, ¿no? Sabemos que todo el tema del SIP habla del no repudio, ¿no? De decir quién dice ser. Entonces se tienen diferentes niveles de autenticación, Autenticación. tanto dentro de la plataforma como de los servicios. Ujú. Excelente. Aquí hay un comentario y una pregunta. Muy buena implementación y la consulta sería, ¿tienen pensado implementar parte de sus soluciones a versión mobile o de repente ya lo tienen implementado? Sí, ya existe una aplicación mobile, tanto en iOS como para Android, se llama SA Pocket, que Sea poquito. puede ser descargada y se conecta con la instancia, es decir, con la solución que tiene el cliente. Excelente. A ver, la siguiente pregunta, ¿cuánto tiempo tomó el diseño e implementación? ¿Con qué equipo se trabajó? ¿Se puede considerar que es un proceso de baja o mediana complejidad? ¿Dónde estuvo su principal complejidad en el diseño o en la implementación? Yo diría ahí, a ver, el tiempo, un mes, más o menos en ese de diseño, o un mes. El de implementación más o menos fueron unos tres meses por ahí, no, 2 meses por ahí aplicado más o menos. Y por la parte de cómo consideramos nosotros, si lo hacemos, digamos, con el detalle, a nivel de complejidad, podría salirnos como a nivel medio, ¿ok? Pero dentro del proyecto, pues, habían algunas agregaciones adicionales que teníamos que hacer, que no eran naturales también de la herramienta, que aumentaban un poco más la complejidad. Aumentaba, por ende, también tener que extender diferentes actividades que pertenecen al proyecto.
Es por eso que, digamos, también se aprendió también de este proyecto, ¿no? De tener después, digamos, estos detalles que se querían puntualmente, ¿no? Algunas, ¿cómo decirlo? Eh, algunos, no, scripts, algo así, scripts, algunas agregaciones adicionales que vienen dentro de, aparte del sistema, que eso aumentó más la complejidad, ¿no? Pero, ¿cuál ha sido, digamos, más la complejidad por la parte de diseño y levantamiento de información? También ha sido la parte del inicio, el análisis en la parte, cuando nosotros hacemos en el ciclo de proceso, la parte inicial, el levantamiento de información con los doctores. ¿Por qué? Porque también es que no lo ven también como si fuera un flujo. Ellos tienen diferentes tipos de conocimiento que prácticamente nosotros no teníamos, pero para que ellos nos pudieran, digamos, comentar cómo participan en la parte de facturación, simplemente ellos dieron vuelta al proceso y lo ven de diferente manera. Entonces, conviene, digamos, participar el mismo jefe, digamos, de doctores, directores de doctores, y aparte que también venga admisión para que se pueda, digamos, entablar en una misma categoría digamos, de conversación de que lo que se quiere llegar a implementar. Entonces, eso de ahí, pues, anteriormente no suele pasar, porque tampoco no suele pasar tan seguido que tampoco no conozcan tampoco tanto de PMN, pero sí, la parte de levantamiento de información, esa sí ha sido más extensa. Justamente como habíamos comentado ya en las sesiones anteriores, parte de los skills, pues, ¿no? Un profesional BPM justamente implica prácticamente ser intérprete, ¿no? En esas, a veces, separaciones entre usuario, TI, La, gestor de negocios. Entonces, a veces, no entendimiento, ¿no? Para eso, justamente, uno trata de homologar términos, ¿no? Y evangelizar en ello, porque al final terminamos hablando cosas divididas, cosas que y no terminamos entendiendo, ¿no? Entonces, creo que sí, ese es vital, y eso es muchas veces lo que a veces no nos ocasiona problemas en cuanto a gestión del cambio. Ustedes están utilizando una herramienta muy interesante que es el BPM Week, ¿no? En cuanto a la metodología de gestión del cambio. Y como dijo Iván, ¿no? Un entrenamiento que al final, ¿no? Es la base prácticamente de que esta implementación funcione, porque al final el rehacer, así como comentas, David, ¿no? Es, pues, no solamente no haber establecido bien el alcance, sino un retrabajo y pérdida de tiempo, y ocasionado no exactamente por la parte del lado de la empresa, ¿no? Sino es que de repente no la debida atención tiene la empresa en cuanto a la debida atención para poder implementar. No solamente es tener un buen equipo del lado de la empresa, sino también un buen equipo armado dentro de la organización, en pocas palabras, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ir con la última pregunta, David, Iván. ¿Qué tiempo duró la digitalización del proceso durante su implementación? ¿Tuvieron algún inconveniente con la gestión del cambio, con los colaboradores de la clínica? Creo que es justamente lo que estamos hablando. ¿Qué tiempo les duró la capacitación sobre la herramienta a los colaboradores de la clínica? Adelante. Y ahí de pronto para comentar, eh, hay diferentes niveles de capacitación en un proyecto de BPM, ¿no? Después de que se hace toda la mejora del proceso y se trabaja en la sensibilización, es evaluado si los responsables y los diferentes roles deben conocer la solución, deben conocer el proceso y también el detalle de su tarea. Para nosotros es importante que eso suceda. Nosotros trabajamos con dos estrategias y alguien preguntaba también previamente sobre qué métodos usamos. Uno se llama el yo estratégico y otro se llama procesos punta a punta. Entonces lo que hacen es mostrar en los entrenamientos a la persona o a las personas que no solamente tienes esta cajita o este formulario que debes rellenar, sino por qué debes rellenar y por qué es importante
la ejecución de esa tarea. Entonces, nosotros trabajamos sobre el entrenamiento en la ejecución de las tareas y el contexto del proceso, de cómo aporta o de cómo está conectado con la estrategia de la institución, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros llevamos dentro del entrenamiento. Generalmente lo hace el equipo comando, es decir, los mismos miembros de la clínica que participaron en el proyecto. Se definen sesiones que se trabajan por día según los roles y se definen algunas tareas o algunas herramientas para identificar qué tanto se absorbió la información. No solo a nivel de pruebas, no nos referimos a eso, sino a nivel de interacción con el propio proceso. Y algo que nosotros aplicamos de forma reciente en nuestros proyectos de BPM es el programa de certificación. Entonces, luego que inicia el proyecto, en paralelo, el equipo comando del cliente, es decir, los que van a estar participando con más dedicación del lado del cliente, entran en el programa de certificación que tiene Interact. Entonces, eso les ayuda a conocer en detalle, desde el Go del proyecto, cómo funciona la metodología, cómo funcionan las tecnologías, cómo se automatizan los procesos, en cuanto van dando en paralelo todo el levantamiento. Excelente, Iván. Vamos a ir con un último comentario, justo que acaba de agregarse. Entonces, aprovechando que todavía hay un poco de tiempo, dice, es un comentario y casi la parte final es una pregunta, ¿no? ¿Podríamos decir que las actividades de auditoría, sobre todo la segunda, pueden representar un punto de inflexión en la eficiencia del proceso? ¿Se podría sacar o tratarla en otro proceso? ¿O es aseguramiento de calidad durante el proceso? ¿O podría ser un ex o un antes? Eh, Sí, 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 David, anteriormente, hágalo. yo quería comentar eso ahí. La parte de auditar el expediente estaba después, digamos, de una verificación del expediente, pero nosotros le hemos colocado en ese lugar, en esa posición que tú lo has visto, porque es importante que haya, digamos, esa validación por un médico, porque cuando ya lo está revisando el médico, para que después llegue a la parte de facturación, ya no llegue con los mismos errores que te podría decir el médico, con el análisis que lo hace, con el conocimiento de un profesional, de un doctor. Entonces, esa jugada de ahí, ese cambio es importante para que cuando en facturación solo se enfoquen en la parte de lo que es de costos, de pagos, o si algún tema, muy poco. Pero sí es importante, digamos, que esté el doctor ahí, digamos, disculpen, el doctor, porque es la parte de calidad que le da al proceso. Actualmente, pues hay un grupo ahí, ¿no? De auditores, digamos, de médicos internos, pero su participación, digamos que sí, es digamos, que esté correctamente el proceso, que verifique y que aparte ellos agregan información puntual que por la parte de admisión y por la parte de facturación no lo va a poder ver porque son de diferentes, digamos, temas que ellos no engloban, ¿no? Correcto. Muchas gracias por su participación, David, Iván. Ellos son de Interact.